debate, análisis, coyuntura, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. En esta página inicia Sintonía Crítica. Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Estamos en una emisión más de Sintonía Crítica, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. Estamos muy contentos de tenerles en este espacio en un nuevo día. Buenos días, Pedrito, ¿cómo estás? Buenos días, Becky, aquí nuevamente en otro programa de Sintonía Crítica, ahora ya en un espacio mucho más coyuntural después de toda una semana agitada en el ámbito político nacional y político local también. Así es, y bueno, hoy vamos a dar paso a lo que ya hemos venido anunciando de nuestras redes sociales y es a tratar acerca del tema del alza de pasajes en Quito. Y bueno, como sabemos, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dijo que la subida de pasajes de transporte urbano es un tema que no se ha revisado en los últimos 14 años y que en caso de incrementarse se trabajará en un proceso de mejoramiento del sistema en la capital. Pero bueno, no seré yo quien les profundice ese tema porque el día de hoy tenemos a unos invitados muy especiales. La primera de ellas es Susana Castañeda Vera, ella es concejala del municipio de Quito. Buenos días, Susana, qué gusto tenerte con nosotros. Un gusto, Rebeca, Pedro, para mí emocionada además de poder compartir este espacio con estudiantes de Sociología y Política de la Universidad Central. Yo con mucho orgullo también soy comunicadora de la Universidad Central. Qué gusto tenerla aquí. Y bueno, también contamos con la presencia de Manolo Saltos. Él es presidente de la Asociación Escuela de Sociología y Ciencias Políticas. Buenos días, Manolo. Muy buenos días, Rebeca. Muy buenos días, Pedro. Agradeciendo la cordial invitación a este espacio de debate. Creo que es muy importante lo que tenemos que decir y los puntos que se van a tratar. Creo que es una coyuntura al menos local o nacional muy importante al momento. Qué gusto tenerte aquí. También saludamos a Sixto Sotaminga, él es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas. Buenos días, Sixto. Buenos días, un gusto con todas las quiteñas y quiteños que nos escuchan. Es importante que como usuarios conozcamos las consecuencias sobre el alza de pasaje y para eso estamos aquí. Y también un gran saludo a Luis Elizalde, también estudiante de la carrera de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Realmente es importante analizar ese tema de coyuntura nacional y local. ¿Por qué? Porque nos involucra a todos como parte de este hecho, ¿no es cierto? Creo que es interesante este programa y este espacio para que desde un punto de vista, ya no ni siquiera un poquito institucional, sino desde el punto de vista de los ciudadanos, veamos y formulemos nuevas ideas a partir de esto. Bueno, agradecemos mucho a Susana y a nuestros compañeros de la escuela por su presencia. Pedrito. Bueno, y como ya lo anunció Rebeca, estamos en un programa especial con casa llena. Estamos tanto con la autoridad concejala Susana Castañeda, a quien de manera especial agradecerle por compartir este espacio. Cada vez ya vamos teniendo apertura también en los espacios con los actores, tanto sociales como que están dentro de las instituciones, y por supuesto también relevar la participación de los estudiantes, quienes hemos tenido una movilización importante la semana anterior y que fue un argumento que de alguna forma dio paso a que la postura de incrementar el pasaje al menos sea suspensa hasta el transcurso de esta semana. Estamos también viviendo en estos instantes un paro de los transportistas rechazando la suspensión de la ceremonia del día viernes y lo que se reclama es la subida del pasaje. Y con esto queríamos comenzar con usted, Susana, preguntando cuál ha sido la dinámica del conflicto por la cual ha sucedido esto. Los transportistas han venido reclamando que la tarifa se ha mantenido por muchos años y que es necesario de incrementarlo. Y esto en una coyuntura donde ya no es competencia del gobierno nacional, sino competencia del municipio. ¿Cuáles han sido un poco los planteamientos que se han ido desarrollando en el Consejo Metropolitano y que han ido pidiendo los propios transportistas? Pedro, antes de iniciar, quisiera que me permitan ustedes saludar también a Luis, a Manolo, a Sixto. Me parece fundamental y felicitarles porque yo creo que no somos solamente los actores, en este caso las autoridades del municipio de Quito como concejales, sino todos los actores sociales, los estudiantes, la universidad, los que podemos trabajar en no solamente este tema, sino varios temas y yo creo que es fundamental compartir esta sintonía crítica, como se ha denominado este programa. Me parece que es clave el nombre que tienen.
así es que me parece que lo que vamos a empezar ahora es quizá estar en una sintonía crítica todos, que es lo que le hace falta a esta ciudad. Yo quisiera empezar comentándote que aquí lo que debe plantearse en el tema de no es la alza de tarifas o no. Eso es una parte de un todo, y lo que nosotros estamos planteando es que debe establecerse una política pública, una política integral de movilidad, donde la parte del transporte público es una parte esencial, sí, pero de un todo. Y yo creo que esa ha sido la debilidad que ha tenido esta alcaldía, al no tener un conocimiento certero, al no poder durante casi ya 3 años facilitar y plantear un plan integral de movilidad. Ustedes recordarán, no es nuevo este debate, este es un debate que inclusive no es parte solamente de una administración o de la administración anterior, es durante años. Los estudiantes cuando éramos estudiantes, nos levantábamos a protestar por la subida de la alza de las tarifas del transporte. Y eso ha sido... Y es a los tiempos, si ustedes se ponen a recordar, bueno, ustedes están bastante jóvenes, pero yo que les llevo con unos añitos y que he estado ya en función pública algún tiempo, no ha sido reciente un paro de transportes o un levantamiento de los estudiantes. A mí me parece que esto hay que tomarlo en cuenta, porque... tenemos una administración que no le podemos decir que es nueva. Es una administración municipal que tiene 3 años, ya tiene un recorrido más allá de la mitad, y ha sido realmente un grave problema el que nos hemos tenido que enfrentar los quiteños, la gente que vivimos aquí, no solamente frente al tema ahora de las tarifas, sino a otros temas que quizás tengamos otro espacio para discutirlo. Pero el tema del alza de tarifas, el alza de tarifas del transporte público, ha sido un tema que en esta administración, ustedes recordarán, en febrero del 2015 hubo una propuesta para que haya una compensación de $1,000 y de $450 a los señores propietarios, digamos, del transporte público, para que pudieran ellos supuestamente ponernos condiciones de mejorar la calidad, de mejorar todo este tema de inclusive del trato a la gente, a los usuarios. Bueno, hubieron una cantidad de ofertas. Les comento que nosotros, los concejales del bloque, nos opusimos a esto, claramente porque creemos que no tenía que haberse dado ese subsidio si es que inicialmente no teníamos un plan integral de movilidad, si no teníamos la claridad y un cronograma específico con tiempos bien señalados de cuándo iban a cambiar las cosas, qué es lo que tenían que hacer los transportistas para darnos un mejor servicio. Esta es una parte, les decía, es una parte de un todo que hay que tenerle muy en cuenta, porque ni siquiera se cumplió. Esto ha sido un proyecto fallido de esta administración. El tema de la compensación no ha funcionado porque uno de los requisitos y de las cosas que se pedía es, por ejemplo, trabajar en el tema de la caja común. Yo me pregunto, ¿dónde está el tema de la caja común? Para que no hayan los correteos, y en el momento que hay este tema de los correteos, no es simplemente el correteo por el centavo, sino que ponemos en riesgo la gente que va en el transporte público para que pueda y corre riesgos la gente. Es decir, Susana, nunca se estipuló, digamos, cuáles eran los parámetros que se debían cambiar a través de este subsidio o a través de este aporte del municipio. O sea, ustedes recordarán que el alcalde, cuando propuso esto, lo primero que nos hizo a nosotros pensar es que los señores conductores o propietarios del bus tenían que realizar cambios, no solamente en el tema de la caja común, sino y sobre todo en la calidad de servicio. Teníamos inclusive, íbamos a tener internet en todos los buses para podernos nosotros comunicar. E inclusive, ustedes recordarán y los estudiantes se acordarán que decían, hasta los estudiantes van a poder ir trabajando en el bus porque vamos a tener internet. Es decir, había una cantidad de ofertas y nada de esas cosas se ha cumplido. El asunto de
de esto es que yo lo que planteo es que se creyó en la alcaldía, y la alcaldía creyó en el transporte, en los transportistas, porque fue una oferta de campaña. La oferta de campaña fue que iba a haber una movilidad expedita, que en 6 meses iban a cambiar las cosas, y lo que se hizo y lo que hizo esta administración es todo lo contrario. Todo ese esfuerzo que hubo de trabajar en que se mejore la movilidad quedó ahí, quedó paralizado, quedó en el traste, y lo que se ha hecho es retroceder en el tiempo. Cuando nosotros propusimos que debe establecerse una política para movilidad, pensando inclusive en esta nueva propuesta que inició en la administración anterior, de que el esqueleto de esta columna vertebral iba a ser el metro, y que iban a haber las arterias que se vayan uniendo con este transporte público a los valles, por ejemplo, era un sueño que podía hacerse realidad. Lo que hizo el alcalde es tomar simplemente el tema del metro y se olvidó del resto de cosas. Ya no empezó a trabajar sino en ofertas que además son ofertas como el Quito Cables, por ejemplo, que se supone, según el señor alcalde, iba a aliviar la transportación de ese sector. Por lo contrario, ha generado no solamente un conflicto social, sino y sobre todo no responde a ningún estudio, porque cuando se hizo la oferta no había estudios. El tema de la tarifa, hoy se dice claramente que va a ser mucho más claro, se habla que hasta podría ser sobre los 70 centavos el tema de la tarifa de Quito Cables, pero más incluso allá más de caro eso, de lo que se pensaba el metro, ¿no? mucho más caro de lo que se pensaba. Pero las cosas no terminan ahí. El asunto es que hay que preguntarse que cuando el alcalde propone este proyecto de dar $1,000 y 450 creyendo que las cosas se hacen al revés y que primero hay que dar la plata y después exigir todo lo contrario, es todo lo contrario, hay que preguntarle que él tiene que dar respuesta de qué pasa con esos 45 millones, más de 45 millones entregado a la transportación pública, irresponsablemente, de los bolsillos de los quiteños. Es plata pública que tiene que decirnos el alcalde dónde y cómo se ha gastado y cuáles han sido los beneficios que hemos obtenido de eso. Hoy sabemos que es fallido y hoy, a las puertas de que se acabe, bueno, ya en julio ya se acabó, el día viernes era el fin de la ordenanza, 30 de junio pasado. Hoy nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la respuesta que el alcalde tiene que dar a los quiteños? No solamente a los concejales fiscalizadores, sino a los quiteños. Primero, ¿qué pasa con esos 45 millones? Segundo, ¿cuál es la respuesta que va a dar a los propios transportistas en vista de que ya llegó al término esta ordenanza? Y lo que nos hizo hacer, usted me preguntaba, Pedro, a ver, ¿qué ha pasado con el tema del transporte? Lo que ha pasado es que nos puso a correr la última semana como locos, entre gallos y medianoche, dicen, ¿no es cierto? El dicho popular, que entró a la comisión, a la discusión, a la comisión de movilidad, no se socializó sino en un corto tiempo. La gente nos ha reclamado, nos ha puesto cartas a nosotros, especialmente desde la ruralidad, indicándonos que no se ha socializado, que no se ha conversado de ese tema, que no se escucha a la gente. Y además lo que se ha dicho es de que este tema, esta subida, no corresponde a ningún informe certero. Y aquí solo estamos hablando del transporte público en general de Quito. Claro. Cuando hablemos del transporte de la ruralidad van a asomar muchos más problemas. Y ahí un poco también queremos generar algunas discusiones. Manolo, como ciudadano, quienes usamos el transporte público, al menos en mi caso personal, que a veces utilizo algunas rutas de los transportes, he visto que en algunas cooperativas, como en Transalfa, se vende esta idea de que hay un internet, de que uno se puede conectar, pero vaya a saber a ciencia cierta si es que logra servir. Y en otros, en cambio, se ve ciertas cosas tecnológicas que uno no sabe si funciona o no funciona.
lo que a uno le hace notar que si es que ha habido mejoras, ha sido desorganizada y que las mejoras ha sido mejoras paupérrimas. Tú como ciudadano, como estudiante de la universidad, ¿has visto que en este año la calidad del transporte ha mejorado a comparación a otros años anteriores? Bueno, la pregunta de por sí ya es muy complicada. El sistema de transporte público en la ciudad de Quito al menos siempre ha sido un poco deficiente o deficitaria, pero creo que se puede evidenciar que no ha mejorado en tal caso el transporte público. Otro de los ejemplos que ponías, Pedro, puede ser esta idea de los biarticulados, que ofrecían internet o wifi para todos y puertos de carga. O sea, si tú revisas como cualquier usuario, vas a encontrar que tienes 2 puertos de carga, o sea, solo para tu celular, para el USB. Pero ¿cuántas personas van en un biarticulado? Son más de 400 personas, 450. No tiene una sola lógica. En la parte de la comodidad o la calidad del servicio, no es nada agradable, déjame decirte. Tú no puedes ir a las 7 de la mañana e intentar llegar a una hora a tu trabajo o a tu lugar de estudio o a tu destino, el que sea, porque la ciudad está demasiado agitada o demasiado conglomerada con tráfico para que eso pueda suceder. Ahora, por otro lado, la calidad del servicio no creo que se ha observado en este momento. Y ahora que uno está del otro lado y que está reclamando por este tipo de calidad y de servicio, se da cuenta de que los transportistas, al menos en este punto, han recibido, como dijo la señora concejala, Susana, los concejales, los transportistas recibieron un monto ya de dinero que es bastante amplio, son 46 millones, que debería observarse reflejado en la calidad y la mejora del servicio, algo que es imposible. Mira, yo igual te soy sincero, vivo bastante al sur de la ciudad y, por ejemplo, yo necesito al menos 1 hora 15 minutos, 1 hora 20 minutos para llegar a la Universidad Central. Y en el mejor de los casos, digamos que utilizar la ecovía me toma 45 minutos a 1 hora. Entonces, no se puede hablar de un servicio eficiente cuando tú tienes necesitas tanto tiempo para movilizarte de un lugar a otro. Ahora, lo que sí te puedo decir, y hemos estado en conversaciones con los señores concejales y nos han comentado de los planes de movilidad, todo lo que se ha hecho. Lo único que yo te puedo decir es que se pierde tanto dinero y se pierde tanto trabajo productivo, por así decirlo, del estancamiento que produce el tráfico en la ciudad de Quito. Entonces es un tema que es muy amplio y en este caso, al menos solo como ciudadanos, tendremos que pensar en la idea del servicio, la tarifa, pero también la parte de la seguridad, las rutas, este tipo de cosas que a veces se nos pasan por alto, pero son igual muy importantes. Sixto, conversando casi tras cámaras, tras micrófonos, decíamos, y un poco ya para plantear cuáles son las problemáticas del alza de precios, es que ha habido un estudio, digamos, en términos cuantitativos, ¿por qué es necesario un alza de precios frente a los costos que tienen los transportistas? Pero decíamos que no ha habido un estudio del impacto socioeconómico que esto puede generar y si el bolsillo de los quiteños está apto para eso. En esa circunstancia, pensar incluso que el problema no solo se hace más grave para quienes habitamos dentro de la zona urbana principalmente, sino dentro de las zonas parroquiales, donde no solo hay que coger el bus que te lleva al bus de la parroquia, sino también desde el terminal hacia la parroquia como tal. Y ya no hablamos de 25 centavos, sino estamos hablando de 40, 60, incluso hasta $1. Justamente, mira, eso es rescatar lo que ha mencionado Susana, lo que ha mencionado Manolo, es que primero este proyecto de ordenanza no fue socializado de manera adecuada. Por eso es que nosotros planteamos que hicimos una encuesta online a 1,000 personas del sur, centro, norte y de las parroquias rurales de Quito, de las cuales solo 5 conocían que se pensaba subir el pasaje. Entonces partamos de que no ha habido una socialización adecuada, a pesar de que el municipio justifique que sí se ha hecho esa socialización. Y cuando nosotros vemos qué es lo que nos presenta la Secretaría de Movilidad, la comisión con el concejal que está tratando el tema del alza de pasajes, vemos que hay un estudio jurídico-técnico, vemos que hay 2 estudios de impacto ambiental, vemos que hay 2 estudios sobre los costos de operación, es decir, cuánto cuesta el bus, cuánto cuesta las llantas, el pagar a los señores choferes, etcétera.
Pero justamente hay dos fallas o dos cosas que no se tomó en cuenta, que es justamente un estudio de impacto socioeconómico, es decir, cómo va a afectar a las familias quiteñas. Y otro es no se está considerando la disposición y la posibilidad de pago que tenemos los quiteños. Si bien Susana nos hacía también aclarar esa diferencia entre Quito urbano y Quito rural, yo como ciudadano que vivo en las parroquias rurales me veo doblemente afectado. ¿Por qué? Porque si bien esta alza de pasajes se está planteando en Quito urbano 5 centavos, pero en las parroquias rurales nos están subiendo más de 5 centavos. Te pongo unos ejemplos. Del Quinche, actualmente vos pagas para viajar del Quinche a la Río Coca 95 centavos. Con esas tarifas ahorita nos están planteando alzar a $1.14, es decir, nos están subiendo 19 centavos. Llegas a la Río Coca, tienes que coger el Ecovía, ya no pagas 25 sino 30, son 5 centavos más, es decir, un costo total de 24 centavos que te están alzando. Aparentemente esto, si lo pones en el diario vivir, parece poco. Te pongo otro ejemplo. De Checa paga 78 centavos actualmente hasta la Río Coca. Con estas tarifas que se planteaban a subir a 93, es decir, te están subiendo 15 centavos, más los 5 de Quito son 20 centavos. Si tú lo ves así individualmente cada día, parece que no es una alza considerable, pero si tú lo ves un costo mensual con el precio de 78 y lo de 25, tú estás pagando $42 y si no, que en son pasajes. Un viaje de ida y regreso. Exacto, está incluido ya ida y regreso, son $42 mensuales. Si se sube así como están las tarifas, vamos a terminar pagando $50 con 40 centavos. Es decir, hay un alza de $8 con 40 centavos, que representa casi el pasaje de una semana, porque el pasaje de una semana son $10 con 50. Eso va a implicar que tal vez niños dejen de estudiar, que tal vez muchas personas no puedan viajar, o que tengas que ver otras posibilidades, o incluso te puedas quedar sin trabajo. Y eso Entonces, tomando en cuenta si es una sola persona y si hay más hijos. Exacto, ahí justamente viene el estudio de impacto socioeconómico. En una familia normalmente viajas de 4 personas, viajas 2, 3 personas. Implica que vas a invertir 50, 100 o $150 solo en pasajes del sueldo básico, que es 375. Entonces, al menos esto, en Quito el problema, bueno, los 5 centavos, chévere, pero en las parroquias rurales estamos hablando de 24 centavos, de 20 centavos y mensualmente representan 50, 100, $150. Y parroquias rurales que no están alejadas de la situación de la urbanidad, porque a veces uno dice, bueno, son las parroquias, ¿qué tienen que hacer en Quito? Pero más bien, cómo está compuesta la situación urbana de la ciudad, más bien tenemos que, desde las parroquias, la influencia que viene hacia la ciudad de Quito es extremadamente grande, que incluso la propia oferta del transporte público ha querido seguir aumentando. Y Luis, voy contigo, preguntarte, desde tu experiencia, ¿cuáles son algunos elementos que tú ves más críticos en el servicio de transporte público? Porque hablamos de que se quiere subir el pasaje, pero habría que mejorar el servicio. ¿Qué realmente implicaría para un ciudadano que el servicio de transporte público mejore? A ver, creo que en este punto es importante trabajar en conjunto, tanto las autoridades locales como los ciudadanos. Creo que eso no se ha visto reflejado en estos últimos años y en general creo que en las políticas implantadas desde la alcaldía de Quito. Es decir, me refiero a que para saber la realidad, para que tú conocer una realidad no tienes que hablar desde afuera, sino vincularte a ella. Es decir, participar con los sujetos que día a día usan estos medios de transporte, para así tratar más o menos de sacar una propuesta clara que beneficie tanto a unos como a otros. Es decir, nosotros como ciudadanos, yo como ciudadano, creo que para que si se alza el pasaje, si se dé una posibilidad del alza de pasajes, creo que se debería haber un convenio entre ciudadanía y localidad, o sea, y entes locales, para que a partir de ahí se ejerza, se ejerza algo que beneficie a las dos partes. Eso creo que sería una de las mejoras que tendría que plantearse dentro de esta discusión. Susana, Sixto nos decía algunos datos interesantes, ¿no? De cómo esto podría aumentar, ya si vemos en términos macros, ¿no? Ya no solo a nivel diario, sino ya mensual, incluso anual, nos damos cuenta que realmente eso es una alza que no solo son 5 centavos, son dólares, y cuando hablamos de familias y hablamos de que incluso el transporte público, quienes más lo utilizan en esta ciudad son personas de clases populares y de clases medias, que cuyos sueldos muchas veces no son sueldos tan expectantes, y bueno, tal vez una información que hoy compartió el comercio, siendo una de las ciudades incluso más caras
de toda América Latina, pues incluso algunos estudios decían sobre Bogotá. Pero la pregunta en concreto es esta, digamos, falta de organización, falta de problematización y tal vez una falta de socialización, como decía Luis, de pensar qué servicios podrían mejorar teniendo un diálogo de las autoridades, los transportistas y la ciudadanía, no hace ver que hay una ausencia de política pública sobre el transporte urbano en la ciudad. Bueno, yo lo que diría es que hay una ausencia de liderazgo del primer personero de la ciudad sobre los problemas de esta capital política del Ecuador. Yo creo que no es solamente el tema del transporte público, es la inoperancia y la ineptitud del primer personero de esta ciudad. Yo creo que lo que tenemos en este momento es solamente un reflejo de la incapacidad de gobernar esta ciudad. Eso a mí me parece, y ustedes son estudiantes de sociología y de política, y al principio cuando conversábamos un poco antes de entrar en esta entrevista decíamos, o sea, son la gente que tiene que cuestionar y lo que tú decías, problematizar, pero no solamente el alza de transporte o el alza de las tarifas. Esto va más allá. A mí me parece que quedarnos en la discusión del alza de las tarifas estamos cometiendo un gravísimo error. A mí me parece que lo que tenemos que llevar en este momento es a un debate público sobre eso, sobre la ineptitud del alcalde de la ciudad, que no ha permitido que esta ciudad ni siquiera se desarrolle como tiene que desarrollarse, sino acoger las propuestas, ha desbaratado las propuestas que había dentro de esta ciudad, no solamente en el tema de transporte público, porque la caja común para el transporte estaba avanzando, había que ir cumpliendo con ciertos tiempos. Y que era un logro muy importante, pues se lograba incluso equilibrar los salarios, se eliminaba incluso las propias competencias, ¿no? Además, Pedro, a mí me parece que ustedes han topado cosas fundamentales. Cuando hablabas de esto de que hay una persona, un ciudadano, un joven, un estudiante que tiene que trasladarse desde una parroquia rural hacia el centro de estudios, hacia el centro de trabajo, donde tuviera que ir. Por supuesto, no es el único, porque en su familia, su padre quizás trabajará, tal vez en la ruralidad la madre se quede asumiendo otras tareas, pero supongamos que son 2, 3 personas, ya ha hecho Sixto el cálculo de una persona, simplemente valdrá que multiplicar, pero no queda el problema ahí. El problema está en que si es que el responsable del caos en el que estamos en este momento, que es el alcalde, la Secretaría de Movilidad, de no haber podido generar un plan integral de movilidad para para la carita de Dios, para Quito, Luz de América, es realmente quien en este momento tiene que darnos explicarnos qué es lo que ha pasado. Decíamos hace un momento, ¿qué pasa con los 45 millones? Pero además, ¿qué pasa? Tú preguntabas cuántas son las cosas que tiene que enfrentar o cambiarse. Por ejemplo, tenemos que lo que se había propuesto es que hayan indicadores de servicio, porque la ordenanza, la resolución a la que Manolo hacía referencia es esta ordenanza, la C057, donde claramente se establece, dizque un plan de fortalecimiento de la calidad del servicio de transporte. Así dice, es en su título. Digamos, debería haberse cumplido. Y para eso tenías que señalar indicadores de servicio, de calidad, el buen trato al pasajero, el personal uniformado, la caja común, utilización de paradas señalizadas, límites de velocidad, entre otras cosas. ¿Cuántos accidentes hemos tenido? Y todo eso que te espeluzna escuchar, porque da miedo subirse a un transporte público, no solamente porque a las mujeres especialmente, perdonen el término, les mandan mano a algún abusivo o una persona, yo no quiero calificar más allá de eso, pero todos sabemos quién. Aparte de eso, las mujeres tienen que enfrentarse a una cantidad de cosas desagradables, pero las madres embarazadas, las abuelas, los abuelos que van con niños, ni siquiera tienen un espacio digno o les para el bus, porque como pagan medio pasaje, empiezan a descuidarse, ellos se vuelven invisibles.
Peor si hay niños que quieran, no sé, pues subirse, tendrán que subirse al vuelo. Hay una cantidad de cosas que a mí me parece que hay que irlas meditando, mirando y pensando. Se referían a un informe cuando fueron al Consejo, la Secretaría de Movilidad, donde nos decían que se han realizado y tenían unas estadísticas, y que de la muestra que ellos tenían entre el 78 o casi el 80% de haber mejorado la calidad del servicio. O sea, yo me pregunto, y nosotros nos preguntamos, a ver, ¿dónde están para ir a ver esos buses, ese transporte público? Entonces, cuando dices, a ver, ¿qué es lo que pasa? O la muestra es muy pequeña, o donde justamente, o avisaron que van a hacer esta encuesta y todo estaba en orden. O sea, yo creo que todos tenemos que preguntar qué es lo que pasa con esos informes que llegan al Consejo Metropolitano, o son, no sé, calificarles como de pronto que no nos sirven, que no se hicieron adecuadamente, que nos mintieron, que nos engañaron. Y esos son los informes con los que nosotros, los concejales, tenemos que aprobar la subida de tarifas. Entonces yo digo, ahí hay un grave problema. Y como tú decías al inicio, o uno de los compañeros decía, aquí la responsabilidad dejó de ser solamente de la autoridad municipal. En este momento, los actores sociales, los estudiantes, las amas de casa, todos tenemos que poner nuestra voz de protesta, porque primero, eso no es cierto. Nosotros tenemos denuncias de que este es un tema muy maltratado y que este es un tema que no ha tenido la oportunidad de ser tratado. Yo te comentaba hace un rato el tema, y los compañeros mencionaban el tema de la ruralidad. Yo he puesto el grito de protesta realmente como concejal rural, porque ustedes recordarán que cuando se hizo esta propuesta de pagar esta compensación, se nos ofreció que habría una consultoría para que trabaje sobre el tema de la ruralidad y tener un plan que mejore no solamente la calidad y las condiciones del transporte, sino que inclusive se iba a abrir seguramente nuevas rutas, porque hay estudiantes a las 10 de la noche, no solamente en el Quito urbano, que no obtienen ya transporte para regresar a sus... Peor los amigos de la ruralidad, peor los vecinos que tienen que trasladarse. Entonces, el gasto es mucho más allá, y le pediría a Sixto que también pudiera hacer ese cálculo cuando los estudiantes quizás tienen que jalar dedo. ¿Qué significa eso? O tal vez tomar una camioneta o un taxi. Entonces, no es solamente que se pone en juego mayor presupuesto, sino la seguridad de, por ejemplo, los estudiantes que tienen que regresar a esa hora. Entonces, las condiciones en las que está tratándose este tema son realmente de inequidad, sobre todo a la ruralidad, porque no hubo esa consultoría. Lo que hizo la Secretaría de Movilidad fue presentar 5 alternativas, de las cuales se escogió la primera, que se dice hay que subir el 20%, y lo que sí nos dijeron es que se ha contratado una consultoría en la que no iba a analizar si se subía o no la tarifa, sino se iba a analizar en qué condiciones estaba el transporte y estaba la tarifa. O sea, no entiendo, ¿es una broma, es una burla? O sea, ¿qué es lo que se quiere hacer con los ciudadanos de Quito y peor con la gente de la ruralidad? Las personas de la ruralidad nos han enviado comunicaciones, cartas de las mancomunidades, de los compañeros de los gobiernos parroquiales, que nos dicen exactamente que no se ha socializado, que hagamos nosotros comisión de desarrollo parroquial para que se sienten en la mesa transportistas, la gente común que usamos el transporte público, las autoridades, para pensar y diseñar un plan integral de movilidad para la ruralidad donde se tome en cuenta el transporte público. No tenemos una claridad de qué va a pasar con el transporte intracantonal y el intraparroquial. Hay una dificultad muy grande, porque además lo que se dice se va a subir el 20%, ya Sixto ha indicado, se está subiendo, y es en realidad unas cantidades
que no han sido tomadas en cuenta si la gente está o no en capacidad de hacerlo. Y aquí hay otro problema que quisiera plantearlo rápidamente. Cuando tú mencionas de que la gente, no solamente los estudiantes tienen que salir afuera, lo que queríamos cuando planteábamos inclusive el tema de movilidad en la administración anterior y se discutía, era que lo que tiene es que generarse una articulación entre la transportación y el futuro metro, pero además generar centralidades que le permitan a la gente no salir a la escuela al Quito urbano, sino quedarse en su sector, que pudiera inclusive, ahora tenemos nosotros un gran desarrollo en salud, un gran desarrollo en temas educativos que se ha ido implantando, pero es necesario que el municipio haga un estudio a profundidad de este tema, que haya una propuesta absolutamente clara que no existe. Nosotros creeríamos que este tiempo, porque se ha perdido tiempo valioso. Lo que ustedes decían, compañeros, no es solamente que se pierde presupuesto, que no se tiene presupuesto. Recordarán que una de las cosas que se planteaba en el tema de movilidad antes y que la recogió este alcalde y que desgraciadamente no la ha cumplido, es que el tiempo que ustedes transcurren en un autobús se tiene que disminuir para mejorar la calidad y condiciones de los seres humanos que nos transportamos ahí. Y hace un momento yo escucho y siempre se ha bajado ese tiempo. De ninguna manera, se ha aumentado, porque es un caos. Ni siquiera hay control de los agentes de tránsito para que viabilizar. Y bueno, ustedes han de conocer mejor que yo que lo que les dicen que son ayudantes de semáforo. Siguiendo la línea que nos estaba contando Susana, profundizar un poco más sobre esta condición de la ruralidad. Había una propuesta, bueno, una cuestión que es lo que está pasando, es que uno de los viajes principales que se realiza desde las zonas rurales hacia la ciudad de Quito es justamente por estudios, ¿no? Y se planteaba incluso la idea, no solo para las personas que habitan en el plano de lo rural, sino también dentro del plano urbano, que exista una propuesta y que esto sea incluso dialogado con los transportistas antes de subir el pasaje, de crear una tarifa especial para estudiantes universitarios. ¿Cómo se ve esa propuesta, Sixto? Es que verás, justamente ahí hay que tomar en cuenta que los estudiantes ante este eminente chuta de un día para otro que quieren aprobar este proyecto de ordenanza, que se lo apruebe en primer debate el martes y el viernes ya querían aprobarlo, surge que los estudiantes nos autoorganizamos de diferentes carreras, todos de la Universidad Central, y se plantea justamente esto de movilizarnos hacia el municipio, tanto el jueves, tanto el viernes, planteando algunas cosas que, si bien en el primer informe, para el primer debate, no estaban contemplados parámetros de evaluación, pero para el segundo debate ya se incluyen unos parámetros de evaluación de calidad al transporte. Entonces decimos que esos parámetros de evaluación no los haga el mismo municipio a través, no sean juez y parte, sino que también los usuarios seamos incluidos dentro de ese proceso de evaluación del sistema de calidad de transporte público. Así como también planteamos otros puntos como reorganizar las rutas y frecuencias para mejorar la cobertura en los barrios alejados, así como en las parroquias rurales. También lo que estamos planteando es, dentro de la ordenanza está planteado que va a haber una revisión bianual para conocer la calidad del servicio y los costos de operación del transporte. Como estudiantes y como ciudadanos planteamos, y debería dejar claro en esa ordenanza, que eso no dé la posibilidad a que cada 2 años se alce el pasaje. Y el otro punto que exigimos justamente es, como estudiantes universitarios, es que haya un medio pasaje universitario. Es decir, que a través del carnet nosotros podamos pagar este medio pasaje universitario, pero no a través del carnet, sino pensando a futuro, cuando ya tengamos un sistema de transporte inteligente donde podamos pagarlo a través de la tarjeta y quien asuma este costo o compensación sea directamente el municipio, como lo ha venido haciendo. Y dentro de esto también, como estudiantes, hemos solicitado justamente al municipio, hemos dejado una carta para que nos reciba a una comisión general de estudiantes y poder plantear todos estos puntos y nuestras exigencias, así como ser partícipes de las mesas de trabajo de esta posible alza de pasajes, porque si bien no se ha socializado adecuadamente, porque hay que tomar en cuenta del 90% de los estudiantes que vienen a la universidad,
del 100%, el 90% usa el transporte público. Entonces, evidentemente, también va a afectar a la economía de los estudiantes universitarios. En la universidad hemos visto que, bueno, al menos durante la administración anterior se implantaron las bicicletas, ¿no? Como un método alternativo de transporte que se debería seguir fomentando, ¿no? Y alrededor de esto de las bicicletas ha pasado grandes problemas. Muchas veces no hay, se contrataron bicicletas eléctricas, ya no están, se han ido los ciclopaseos, luego se los pintaron, se quitó las barreras y en fin. Manolo, tú como estudiante, ¿cómo ves esa situación de que muchas veces estemos relegados al uso constante de transporte, de los mecanismos usuales de transporte y con todas las complicaciones que eso genera? Aglomeramiento, problemas de tránsito, problemas incluso de gasto, porque no todos los transportes llegan, y también incluso para quienes desarrollamos un poco de vida nocturna, tanto por temas de diversión como de términos laboral, es complicado tener algún método alternativo de transporte que no sea el trole. ¿Cómo has visto tú esa perspectiva? Ok, me parece muy importante la pregunta y lo que resaltas, Pedro. En este caso, como otro ejemplo puntual, nosotros tenemos clases de 3 de la tarde a 9 de la noche por estar en los semestres superiores. En este caso, si yo, por alguna razón, como tú dices, si salgo a dar una vuelta, cualquier cosa, y a mí se me pasa la hora, que es 10:30, máximo 11 de la noche, 10:30 de la noche. O sea, para mí el trole se acaba y también le cobija. Y a mí me toca coger unas busetas que me dejan como a unas 3 cuadras de mi casa y me cobran $1. Pero es lo más accesible que podría tener para llegar a mi casa. Entonces es como una de las primeras cuestiones muy puntuales. ¿Por qué el transporte público también no se diversifica hacia horas más prolongadas, por así decirlo? Porque es necesario, no solo por el tema de diversión, sino que hay trabajadores, personas que simplemente salen de sus trabajos fuera de la hora normal. Salen 8, 9, 10 de la noche, 11, medianoche. Las personas que trabajan en bares salen a las 2, 3 de la mañana. Entonces necesitan un transporte que, aparte de ser público, sea eficiente, sea seguro, que no tengas que estar esperando 40, 45 minutos por una unidad que posiblemente te deje igual 10 minutos de tu casa y que está lo más cerca. El problema con las bicicletas, yo creo que lo más complicado de utilizar bicicleta en la ciudad de Quito es que es una ciudad con muchas pendientes y muchas bajadas, por decirlo de alguna manera. Entonces esto te hace pensar 2 veces en tratar de utilizar la bicicleta como un sistema público. Y tú decías, ¿qué pasó con las bicicletas eléctricas? Compraron, luego se fueron, etc. Podrían ser medios alternativos que no tienen que ver exactamente con la bicicleta pública. Sería excelente si todo el mundo utilizaría, pero es muy difícil. Eso digo, tratar de movilizarse de los valles hacia el centro, el hipercentro, del sur extremo de la ciudad al centro, el hipercentro, es muy complicado. Para las personas que viven en el norte, que puede ser la mitad del mundo, Carapungo, Carcelén, también les va a salir súper complicado utilizar como medio de transporte público la bicicleta. Y aclarando algo que igual no es que sea de mi conocimiento entero, estaba seguro que la propuesta de la bicicleta pública era que debía expandirse más hacia el sur y hacia el norte. Lo máximo que se llegó fue hasta la Villaflora, y en la Villaflora hay un puesto de Bicicú que nunca pusieron bicicletas, o sea, creo que hay unas 2 o 3, no hay nada más. Y ahí murió. Y supuestamente iban a expandir progresivamente hasta la Magdalena, el Recreo, etc. Formas de llegar podrían existir, pero no se las ha visto reflejadas. Luis, otros puntos dentro de la discusión sobre el transporte es el tema de la seguridad. ¿Se vive inseguridad en el transporte público, Luis, desde tu experiencia? Pero por supuesto que sí, ¿no? Creo que eso lo evidenciamos todos en nuestro diario vivir. Y bueno, para topar un poquito más a profundidad este tema, lo vemos reflejado más que todo en las periferias de la ciudad de Quito, ¿no? Como ejemplo, porque tengo cercanía en esto, es los barrios de Pizulí, Colinas del Norte y La Planada, ¿no? Que si bien son centros de la periferia, pero que tienen bastante gente, o sea, en sus barrios tenemos cerca de 200.000 personas que viven por allá. Y si vemos el problema de la seguridad, ya es nefasto. En los medios de transporte no hay esta calidad que prometieron los transportistas en el convenio de 2015. Si bien estéticamente se lo ha logrado, obviamente usan su camisita, su uniforme, dan sus tickets, pero se queda ahí, o sea, no hay más garantías que eso.
Y la seguridad, ¿dónde queda? Si bien vemos que en estos barrios que, si bien están en lo alto de la ciudad de Quito, también son peligrosos. ¿Y qué pasa con la seguridad? O sea, ¿quién custodia que en los buses no se robe, no se abuse de las chicas? Que es un problema mucho más grande. Y eso viéndola fuera de Quito, ¿no? O sea, más o menos afuera. Y ahora vamos acá adentro. O sea, vamos al trole, al metro, a la ecovía, donde la gente incluso va en las ventanas. O sea, exagero un poquito, pero es así. Te ponen el codo hasta en la cara. Cosas así, ¿no? Y por esas ineficiencias por parte de un estudio más profundo que tenga que ver una participación directa tanto del ciudadano como de la autoridad local, como lo decía anteriormente, no se ve reflejada. Y vemos ahí problemas de acoso sexual, robos a los estudiantes en sus maletas y todas esas cosas. Así que si hablamos de seguridad, obviamente no se la ve reflejada. No se la ve reflejada y el dinero está ahí. O sea, está destinado para eso, pero no se cumple. Y queremos y como una propuesta, ya lo dijo Sixto, es que se rindan cuenta sobre todas estas cosas. O sea, creo que es muy importante y puntual señalar estas cosas. Sí, Susana, regresando contigo y un poco ya el tiempo ha volado y ya tenemos que ir acabando. ¿Cuál es la postura que va a tomar el Consejo alrededor, o bueno, tal vez no el Consejo, pero desde tu posición personal y del bloque de asambleístas, de concejales de Alianza País? ¿Cuál es la postura que se va a tomar frente a estos pedidos? Porque estamos viviendo en estos momentos ya medidas de presión como el paro de los transportistas, aunque es hasta las 9 de la mañana. Hemos estado viendo también las movilizaciones de los estudiantes y bueno, un poco para que nos comentes. A ver, yo creo que aunque suene redundante, la exigencia que tenemos nosotros como concejales desde hace algún tiempo, es decir, ya casi 3 años, digamos, de que estamos en el municipio, lo que estamos exigiendo primero es una mirada integral sobre la ciudad y por supuesto que tiene que ver con un desarrollo de un plan integral de movilidad y de transportación pública. Cuando ustedes hablaban hace un momento de la transportación de las bicicletas, lo que yo creo que hay que plantear y recordar, ustedes recién pasamos un encuentro aquí por el Hábitat 3. ¿Qué es lo que pasó por el tema de lo de las bicicletas? Se fueron a pintar y a poner unos mojones en algunos lados y eso era ya una movilización alternativa. Yo creo que hay que ir mucho más allá, porque sabemos que hay bicicletas guardadas ahí, que hay un monto que se ha perdido, que es el monto de la plata de los bolsillos de ustedes, de quienes estamos aquí, pero también de quienes nos están escuchando, es decir, plata pública que tiene que dar el Consejo, y eso es lo que estamos exigiendo, yéndome a tu pregunta, que el alcalde está en la obligación de responder frontalmente a la ciudadanía sobre los 41 millones y el frustrado plan que tenemos, que por todos conocemos, de mejora del transporte público. Eso es lo primero que hemos exigido a través de todo este tiempo, y lo que queremos nosotros además es de que sea capaz de salir al frente y decir: quizás no puedo, estoy en incapacidad, a ver, sentémonos juntos, porque cuando nosotros proponemos algo, el alcalde, ustedes no sé si han ido alguna vez al consejo, el señor alcalde se pasa en el celular agachado, y a nosotros sí quisiéramos escucharle la voz en el consejo, diciendo, tomando una alternativa y una posición sobre este tema. El asunto aquí, compañeros, es que podamos nosotros claramente establecer. El alcalde tiene que darnos cuenta, entonces, primero de estos 45 millones, qué es lo que sucede, y que además en este plan que debería presentar estar claramente establecido las condiciones que mejoren para los empresarios, para los transportistas, pero sobre todo la calidad para los usuarios. Es decir, nosotros no estamos en contra de que se revise las tarifas, porque 14 años no se han revisado las tarifas y tienen derecho los señores transportistas, pero aquí el bien común, el bien colectivo, el bien de los usuarios es el que tiene que primar, pero eso significa que hay que sentarse seriamente en una mesa de trabajo, socializar, porque también los transportistas nos han hecho conocer que con ellos no han socializado ninguna de estas propuestas, es decir, también les coge de nuevo lo que dice el señor alcalde, y lo que tendríamos en este momento, lo que exigimos es que el alcalde tome una postura clara,
rinda cuentas y que nos diga exactamente para cuándo va a estar la propuesta. Luis, para ir finalizando, ¿qué eventos se van a ir realizando por parte del movimiento estudiantil? ¿Hay invitaciones que se puedan hacer a través de estos micrófonos? Sí, Pedro. Antes de responder tu pregunta, déjame decirte que me siento emocionado, la verdad, porque después de 10 años, nuevamente la central se deja notar, se deja ver, alza su voz y no fue cualquier voz. O sea, de una u otra manera se influenció para que esta medida, esta toma de decisión por parte del municipio retroceda un paso. Creo que eso ha sido nuestro primer logro. No va a ser el único ni el último, ojo, eso sí, porque a partir de las tarifas, ese fue nuestro punto de partida, pero eso no se va a quedar aquí. Ya lo mencionó Sixto hace rato, tenemos muchas propuestas para hacer, se las hemos presentado y queremos luchar a base de esos. Bueno, a partir de eso, y contestando a tu pregunta, el día de hoy realizamos una asamblea general y hicimos una asamblea general para proponer cuestiones de varios sectores dentro de la universidad, ¿no? Y para aclarar, eso sí, también toca dejar señalado, aclarar que este movimiento estudiantil que surge desde los estudiantes no tiene banderas políticas y no tiene afinidad con ningún actor político. Bueno, la bandera política es la manifestación. Sí, contra obviamente. Más no son partidarios de algún partido clásico como el MPD. Claro, a eso me refiero, Pedro. O sea, no queremos que se piense que estamos refiriendo a un cierto partido político en general. No. Eso ahí se hizo más o menos el de hoy en una asamblea general. Discutimos ciertos parámetros y cómo lo vamos a hacer y lo que se va a hacer posteriormente, ¿no? Como te dije, a partir de las tarifas queremos que se vengan más eventos y invitamos a toda la comunidad universitaria y no solo universitaria, sino a la comunidad a nivel de Quito que se unan a esta lucha, que si bien la inició la central, pero que quiero que se expanda. Muchas gracias. Bueno, agradecer mucho, nuestro tiempo ha concluido, agradecer a Sixto, Manolo, tal vez comentarios finales para terminar. Como comentario final, nosotros lo que deberíamos decir, hay que cambiar esa visión de que el transporte debe ser pensado o tratado como un servicio privado, sino que el transporte debe ser algo público, algo que... ¿Por qué público? Porque el 76% de los quiteños usamos el transporte público, el 90% de los estudiantes universitarios usamos el transporte público. Hay que cambiar esa visión de ver al transporte como algo privado, sino verlo como un servicio público, como un derecho. Finalmente, compañeros, agradecer la sintonía y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, dejar muy aclarado que esta lucha no es contra los transportistas ni contra los señores controladores, porque ellos también son pueblo, son gente que utiliza el bus después de sus horas de trabajo y por eso mismo queremos hacer una reflexión muy fuerte a todos los estudiantes que se acerquen, que se informen sobre lo que está pasando. La coyuntura en este momento de la ciudad es muy importante y por favor también llamar muy comedidamente a los personeros de la municipalidad para que se escuche también la voz de protesta de los estudiantes. Gracias. Muchas gracias. Yo me quedo con esas palabras y por supuesto me uno a la idea de que nosotros no estamos en contra de las vidas ni de los dramas de los transportistas. Creemos que después de tantos años tal vez sí sería bueno que existiera una subida de pasajes, pero habría que pensar primero en las mejoras del servicio para ver qué podemos ofrecer. Como diríamos en los pueblos andinos, hay que dando, ¿no? Randy, ¿no? Y no seguir algunos modelos que en otras ciudades ya se ha subido el pasaje, ha habido una que otra mejora, pero Quito como la vanguardia siempre hay que mostrar, digamos, una idea de que los ciudadanos debemos estar contentos con el servicio, para de ahí que también los transportistas pueden estar contentos con el servicio que prestan. Aquí finalizamos nuestra entrevista, Becky. Bueno, queremos agradecer a Susana, a Manolo, a Luis y a Sixto por haber compartido este espacio con nosotros. Recordarles que pueden dar me gusta a nuestra página de Facebook Sintonía Crítica USA y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Sintonía Crítica. A continuación, para finalizar, vamos a escuchar la canción a propósito de lo que hemos hablado, Lero Lero de Guardarraya. Agradecemos a todos y también recordarles que pueden invitar a sus familiares y amigos a escuchar nuestro reprise el día jueves a las 9 de la noche. Muy gustosos de tenerlos en este espacio. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Chao.
se llama lero lero, de Quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama lero lero, de Quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Te invita a soñar. Respira hondo y pedalea, se va de frente, se ríe el pantera, él se levanta y se chequea, en la balurda nadie se ahueva. Aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta, para todo bien. Tú no me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servir usted soy pana del Mateo. A guardarraya representaré, pana si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Dale recto, bombeadito que vas a llegar. Dale con todo, después un sigi te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Se llama lero lero, de Quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama lero lero, de Quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Por hoy hemos concluido nuestro análisis. Sintonía Crítica te espera en un próximo encuentro.